Muy buenas tardes con todos. Le doy la más cordial bienvenida a nombre de TechSoup. Muchas gracias por conectarse al masterclass del Programa Integral de Mantenimiento Eléctrico Industrial, donde tocaremos el tema de mantenimiento de motores trifásicos de inducción. Y esta tarde tenemos como expositor al ingeniero Edgardo Espino, quien es ingeniero industrial de la Universidad Católica del Perú, cuenta con diplomados en educación técnica en la Universidad Daniel Alcides Carrión. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el campo laboral industrial. Una de las empresas en el que él ha realizado prácticas, en este caso ha dictado clases, es en la Corporación Minera Nor Perú, CIA Perú, Pacífico, y actualmente se encuentra laborando en Alicor. Antes de continuar, quería resaltar dos puntos importantes. Primero, agradecer nuevamente a todos por su asistencia, y lo otro, que durante el desarrollo de nuestra masterclass ustedes pueden realizar sus preguntas o consultas en la opción de botón de preguntas y respuestas que se encuentra debajo de sus pantallas. Gracias a todos por asistir. Le doy el pase al ingeniero Edgardo Espino. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches con todos. Para mí es un gusto estar nuevamente dictando una charla para que tengan ustedes un conocimiento eh, adecuado de lo que nosotros como institución le brindamos. Quisiera saber si se me está escuchando bien. Por favor, quisiera un visto bueno para dar inicio al masterclass. Sí, profesor, sí se le puede escuchar. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Eh, Vemos ahí el PPT que vamos a desarrollar, ¿no? El sistema modular se llama Mantenimiento Eléctrico Industrial y consta de tres módulos, ¿no? El primer módulo es, como se llama el programa, Mantenimiento Eléctrico. El segundo módulo consta de mantenimiento de instalaciones y máquinas eléctricas. Y el tercer módulo, mantenimiento de equipos electromecánicos. Vamos a detallar rápidamente qué consiste cada uno de ellos para que tengan una mejor idea de lo que se les va a brindar en este programa. El primer módulo, que es mantenimiento eléctrico, tiene este siguiente contenido, ¿no? En la semana 1, porque son 5 semanas, lectura e interpretación de planos eléctricos, medición de variables eléctricas, ¿no? Donde vamos a conocer todo lo concerniente a los equipos de medición, a los instrumentos de medición. En la semana 3 vamos a ver todo lo que es materiales y herramientas para un adecuado mantenimiento. En la semana 4, mantenimiento de tableros de control para motores. Acá, ¿qué vamos a poder apreciar? Vamos a poder apreciar todos los sistemas de arranque de los diferentes tipos de motores, ¿no? Luego viene mantenimiento de tableros y por último seguridad en instalaciones eléctricas. Este es el compendio del primer módulo, ¿no? El segundo módulo es un mantenimiento de instalaciones y máquinas eléctricas, ¿no? En este módulo, ¿qué comprende? Comprende mantenimiento de subestaciones de distribución, donde se le va a dar mayor énfasis, mayor importancia al activo más importante de una subestación, que es el transformador. Vamos a ver todas las pruebas que se le hacen a un transformador, ya sea en mantenimiento preventivo y predictivo, ¿no? Luego vamos a ver lo que es un mantenimiento de grupos electrógenos. Acá vamos a dividir el grupo electrógeno en dos. Primero vamos a estudiar lo que es el generador síncrono y luego el motor de combustión, ¿no? Y por último, en este segundo módulo, vamos a ver lo que es los motores de corriente continua, su aplicación, su principio de funcionamiento y su aplicación. En el tercer módulo, vamos a nosotros encontrar todo lo que es mantenimiento de sistemas electromecánicos, ¿no? Entran acá los motores de corriente continua, los motores de corriente alterna,
entran electrobombas, compresoras de desplazamiento y mantenimiento a sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Acá sí queda un poco más de tiempo y siempre lo hemos hecho, podemos agregar lo que es reductores de velocidad, ¿no? Muy bien, entonces ya tienen una idea más completa de lo que se brinda en cada uno de los módulos. Entonces pasamos a desarrollar el tema de motores de inducción trifásicos, ¿no? El mantenimiento de motores de inducción trifásico, ¿no? ¿Qué tiene este contenido? Tiene la introducción. Nosotros siempre vemos todos estos detalles, ¿no? Porque para hacer un mantenimiento a una máquina, yo necesito saber previamente cómo trabaja, ¿no? Para eso va una introducción, las partes que componen la máquina, en este caso es un motor, su principio de funcionamiento, características técnicas de placa, diagrama de conexiones y lo que abarca el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. Protocolo de pruebas antes y después del mantenimiento, ¿no? Entonces, todo esto ojalá nos alcance el tiempo para ver cada uno de estos detalles. Entonces, empezamos con la introducción. Todos sabemos qué cosa es un motor eléctrico. Es un motor eléctrico, es una máquina que me transforma la energía eléctrica en energía mecánica, ¿no? O sea, recibe una tensión trifásica, una energía eléctrica y me la convierte en movimiento, ¿no? En energía mecánica. Ese es básicamente lo que es un motor eléctrico. ¿En qué está compuesto? ¿Cómo está compuesto un motor eléctrico? Básicamente está compuesto por dos partes principales. Una parte llamada estator y la otra llamada rotor. El estator es la parte estática, la que no se mueve, la que está en su alojamiento, lleva el bobinado, ¿no? En su alojamiento lleva el bobinado, ¿no? Este devanado está distribuido en ranuras, ¿no? Y por fase está distribuido cada 120 grados, ¿sí? Entonces, esa es la parte estática, la que no se mueve, en donde van alojadas las bobinas. Luego tenemos el rotor, que en este caso el más común es el rotor jaula de ardilla, ¿no? Ahora vamos a explicar el por qué se le llama así. O también se le denomina rotor en cortocircuito, ¿no? Este rotor, cuando se les extraen estas barras de aluminio, estas chapas de acero al silicio, asemeja a una jaula de ardilla. Por eso el nombre, ¿no? O sea, estas chapas de acero al aluminio, de acero al silicio, perdón, ¿no? Están embutidas y acopladas, apiladas, ¿no? Y cortocircuitadas en sus extremos por estas barras de aluminio, ¿ya? Pero si yo saco esas chapas, ¿no? Si yo saco esas chapas y esas barras, pues me va a quedar algo así. Por eso el nombre de jaula de ardilla. En el rotor yo puedo encontrar dos tipos, ¿no? Encontramos el tipo jaula de ardilla, que es el más común, que es el más comercial, y también encontramos el rotor de vanado, ¿no? El rotor de vanado es característico porque tiene anillos de colección, ¿no? Anillos colectores, ¿no? Cuando se usa uno y cuando se usa otro. La principal desventaja de este tipo de máquinas es que su torque es demasiado bajo, ¿no? Si yo lo utilizo con este tipo de rotor, jaula de ardilla, el torque es bastante bajo. Entonces, la solución a ese problema es el rotor de vanado, ¿no? Con este rotor yo consigo un mayor torque en el arranque, ¿no? Esa es una de las principales características de este motor. Consigo un mayor torque en el arranque.
Como le decía, estas son chapas apiladas de acero al silicio, ¿no? Chapas apiladas de acero al silicio. El silicio es muy utilizado en lo que es máquinas eléctricas rotativas porque me facilita la formación del campo magnético y tiene muy baja resistencia, ¿no? Acá está la jaula de ardilla, este rotor que es el más comercial, por su fácil mantenimiento, ¿no? Estos motores son bastante fáciles de hacer su mantenimiento, ya que consta únicamente de rodamientos internos, ¿no? En cambio, el, el de colectores, el de anillos por colectores, ¿no? O de anillos rozantes, llevan carbones, ¿no? Entonces el mantenimiento es un poquito más delicado. Esta es la jaula de ardilla. Y este es el rotor bobinado, ¿no? El rotor bobinado, ¿cómo es el principio de funcionamiento? ¿Cómo es que se arranca este motor, ¿no? Este motor tiene un bobinado que está conectado en estrella, ¿no? Está conectado en estrella, y por medio de los anillos, ¿no? Estos son los anillos, van directamente hacia unos carbones, ¿no? Entonces, de los carbones yo tengo que tener un sistema de arranque. Puede ser un sistema de arranque como en este caso vemos un reóstato, ¿no? Un reóstato, una resistencia variable, o puede ser mediante contactores. Pero la idea es de que yo vaya cortocircuitando, ¿no? Vaya cortocircuitando estas resistencias y así lograr que este rotor quede en cortocircuito también, ¿ya? O sea, la idea es reducir la corriente del arranque, aumentar el torque, ¿no? Y tener una pequeña variación de velocidad cuando yo voy moviendo el reóstato de arranque, ¿no? Entonces, para eso me sirve este motor, básicamente por el torque de arranque. El estator constituye la parte fija de la máquina, su función es suministrar el flujo magnético que será usado por el rotor para realizar su movimiento giratorio, ¿no? Como le decía, las bobinas están distribuidas fasorialmente 120 grados, ¿no? Como es un motor de tres fases, cada una forma un ángulo de 120. Estator también son chapas apiladas, ¿no? De acero al silicio, generalmente usadas en todo lo que es máquinas rotativas. Acá vemos la imagen de un motor en corte, ¿no? Donde se pueden apreciar todas las partes principales que tiene este motor. Consta, como le decía, del estator, el rotor, los rodamientos, que es parte fundamental en el movimiento de esta máquina, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos el ventilador, ¿no? Para la disipación del calor, la placa característica y la placa de bordes, ¿no? Donde van las conexiones de los motores, dependiendo la tensión de aplicación. Su principio de funcionamiento. ¿Cómo es que funciona un motor? ¿Cómo funciona un motor de inducción, ¿no? Vamos a definir primeramente qué cosa es inducción, ¿no? La inducción es la formación de una fuerza electromotriz a partir de un campo magnético, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona un motor? Un motor básicamente, cuando yo le aplico la tensión al bobinado estatórico, en el estator se va a formar un campo magnético rotativo, ¿ya? Ese campo magnético rotativo va a girar a una velocidad. A ver, vamos a escribirlo por acá, ¿no? Que es llamada velocidad síncrona. Entonces, ese campo magnético va a girar
a esta velocidad. 120 por la frecuencia entre el número de polos. Número de polos. ¿Ya? Si es un motor de 4 polos, pues este campo magnético va a girar a 1800 RPM. Si es de 2 polos, va a girar a 3600 RPM. ¿Ya? O sea, la velocidad de un motor básicamente depende de la frecuencia y del número de polos. No depende de otro factor más. No depende del voltaje, no depende de la corriente, no depende básicamente de nada. Depende de la frecuencia y del número de polos. ¿No? Entonces, cuando yo le aplico tensión trifásica al estator, acá se va a generar un campo magnético rotativo. Que no lo voy a poder ver, no es apreciable, pero existe ese campo magnético. ¿No? Entonces, si yo tengo ese campo magnético, tengo mi estator, perdón, se está yendo esto, y tengo mi rotor, ¿no? Yo le aplico una tensión trifásica, acá se forma un campo magnético, ese campo magnético va a inducir. ¿Inducir qué? Una fuerza electromotriz, una FEN, ¿no? Lo que llamamos una FEN. ¿Y qué cosa es una FEN? Es un voltaje, ¿no? Entonces, recopilando, alimento el devanado estatórico, se forma ese campo magnético, induce una tensión a mi rotor. Este rotor, como es un rotor que está cortocircuitado, ¿no? Está cortocircuitado por estas barras de aluminio, entonces, ¿qué va a circular por mi rotor? Una gran corriente, ¿no? Va a circular una gran corriente. Cuando circula corriente por un determinado cable, o en este caso un determinado rotor, ¿qué va a hacer? Va a formarme un campo magnético también, ¿no? Y eso es lo que vemos en esta imagen, ¿no? Se forma el campo magnético en el rotor también. Entonces, al formarse el campo magnético en el rotor, estos dos campos van a interactuar entre sí y se va a generar un torque. O un par también se le llama, ¿no? Entonces, nuevamente, voy a repetir cómo es que es el principio de funcionamiento. Es un principio bastante básico. Alimento a mi estator. En el estator se crea un campo magnético giratorio. Ese campo magnético giratorio va a inducir una fuerza electromotriz en mi rotor. Mi rotor, como está en cortocircuito, hace que por ahí circule una gran corriente, ¿no? Al circular una corriente va a formar su propio campo. Estos dos campos interactúan entre sí y se genera el torque o el movimiento de la máquina, ¿no? Ese es básicamente el principio de funcionamiento del motor de inducción. Corrientes inducidas. Dice, cuando un conductor, tal como una barra de rotor, pasa a través de un campo magnético, un voltaje, se induce en el conductor. El voltaje inducido causa un flujo de corriente en el conductor. La corriente atraviesa las barras del rotor y se cierra a través de los anillos extremos. El flujo de corriente de las barras del conductor produce campos magnéticos alrededor de la barra del rotor. O sea, el rotor forma sus propios campos magnéticos, ¿no? Entonces, esos dos campos van a interactuar entre sí, ¿no? Y se va a generar el torque, ¿ya? Son corrientes inducidas. El campo magnético resultante del estator y el rotor cambian continuamente. Y eso es lo que vemos acá, ¿no? Cambian, ¿no? Continuamente. Acá está.
Cambian continuamente, como es una tensión alterna, cambian continuamente y se va a producir pues esa atracción y repulsión, ¿no? Esa atracción del polo norte hacia el polo sur y esto va a empezar a girar, ¿no? El gráfico siguiente ilustra un instante en el tiempo durante el cual la corriente que atraviesa la bobina A1 produce un polo norte. El campo que se expande corta la barra adyacente del rotor, induciéndose un voltaje, ¿no? El campo magnético resultante en el diente del rotor produce un polo sur. O sea, si tenemos un polo sur y un polo norte, pues se van a atraer, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza a girar el rotor. Por eso es que digo que interactúan entre sí esos campos magnéticos para generar el torque. Muy bien, sigamos entonces. Esta es la velocidad síncrona, lo que les había yo mencionado. Acá está con otra fórmula, pero si ustedes hacen el análisis, van a ver que es lo mismo. Yo le dije 120 por la frecuencia entre el número de polos. Pero acá esta P es par de polos, ¿no? O sea, si yo reemplazo 60 por 60, entre 2 me va a salir igual 1800 RPM, porque 4 polos formarían 2 pares de polos, ¿no? Entonces sería básicamente igual. El deslizamiento, ¿qué cosa es el deslizamiento? El deslizamiento es la diferencia, por eso se le llama máquina asíncrona, también se le conoce, ¿no? Porque esta es la velocidad síncrona. Esto que hallamos acá es la velocidad síncrona, es la velocidad del campo magnético, ¿sí? Pero si yo pongo un tacómetro en mi eje de mi motor, no me va a medir los 1800. Va a medir algo menos, 1750, 1780 aproximadamente, ¿no? Por eso es que se le llama asíncrono. Los motores síncronos sí giran a la misma velocidad del campo magnético, ¿no? Entonces, como este es un motor asíncrono, va a girar a menos velocidad que el campo magnético. Entonces, a esa diferencia de velocidades se le llama deslizamiento, ¿no? El deslizamiento es la diferencia de la velocidad entre la velocidad síncrona y la velocidad del rotor, ¿no? Esto se expresa en porcentaje, pero ese es el deslizamiento. Características del motor, bueno, como le decía, su par de arranque es bastante bajo, su torque de arranque es bastante bajo, ¿no? Por eso es que se opta por, en muchos casos, usar un motor con rotor de vanado o de lo contrario, un motor DC, ¿ya? Un motor DC, yo tengo la ventaja de que poseo un mayor torque de arranque y puedo variar la velocidad. En cambio, un motor asíncrono trifásico no me da esa opción de variar la velocidad, a menos que le ponga yo un variador, ¿no? Un driver, ¿no? Esta es una de las principales desventajas de este motor, su torque de arranque. Pero después, en lo que se refiere a mantenimiento, es un bastante eh, cómodo, por decirlo, ¿no? Su mantenimiento. Acá está en diagrama de bloques el funcionamiento del motor, ya para resumir esta primera parte. El motor asíncrono está compuesto por un estator y un rotor, el estator de vanado trifásico y el rotor espiras en corto. Sistema trifásico, de vanado trifásico a 120, que me va a formar un campo giratorio, que va a girar ¿a qué velocidad? A la velocidad de sincronismo. Ese campo magnético me va a producir una fuerza electromotriz inducida por el campo giratorio del rotor. Me va a girar el rotor en corto, está sometido a esa tensión.
¿no? A esa tensión, a esa fuerza electromotriz. Va a circular corriente por el rotor y por esta ley de Biot y Savart va a ser de que existe una fuerza en el rotor, ¿no? Al circular corriente por el rotor me va a crear su propio campo, va a interactuar con el principal y va a generar una fuerza sobre el rotor. Al final voy a tener el par y el giro de la máquina, ¿no? Este es a grosso modo la primera parte. Especificaciones del motor. Acá vamos a entrar a lo que es la placa característica. Acá tengo una placa característica de una marca bastante conocida, una marca WET, ¿no? Vamos a ir describiendo cada uno de los parámetros de esta placa, ¿no? Bueno, lo primero es la potencia. La potencia me explica acá que es de 3 kilowatts, 0,75, no, perdón, 3 HP, 0,75 kilos. ¿No? Esta es un voltaje de 220, 380. O sea, yo viendo la placa nada más, 220, 380, yo sé que este motor tiene 6 terminales nada más. Luego le voy a explicar el por qué. Pero 220, 380 es un motor de 6 terminales. La frecuencia es de 50 Hz. SF es factor de servicio. El factor de servicio acá es 1. ¿Y qué cosa es el factor de servicio? El factor de servicio es cuánto más en porcentaje yo le puedo dar a esta máquina como sobrecarga, ¿no? Por ejemplo, el factor de servicio es 1, o sea, no admite, ¿no?, una sobrecarga. En la mayoría de los motores, el factor de servicio es 1,1, o sea, tengo un 10% adicional, ¿no?, de sobrecarga. Este es el factor de servicio. Temperatura ambiente, 40 grados centígrados. IP, índice de protección, 55, ¿no? Está protegido contra polvo y agua. Vamos a ver después la tablita, qué significa cada uno de estos dígitos, ¿no? El primer dígito significa polvo. El segundo dígito significa agua, ¿no? Primer dígito, polvo. Segundo dígito, agua. El por qué yo recuerdo esto, ¿no? Porque en el variador de velocidad, en el variador de frecuencia, el IP es 20, ¿no? El IP es 20. De todos los variadores, sea cual sea la marca, el IP es 20. Entonces, a un variador no le puede caer agua, ¿no? Entonces, su protección es 0. IP 20. Entonces, el segundo dígito es agua. Es una manera que para mí me sirve bastante el acordarme cuál dígito es agua y cuál dígito es. Porque muchas veces yo puedo encontrar un IP 67, ¿no? Entonces, ¿cuál es cuál? Entonces, es una manera bastante fácil de acordarse. El frame es el tamaño del motor, ¿no? Este es un 80. 80. También existe frame 90, frame 100, 112, 132, 160, 180, ¿no? O sea, yo viendo esto nada más, yo sé la potencia de mi motor, ¿ya? Entonces, en muchos casos, de repente les puede pasar a ustedes de que tienen un motor y no tienen la placa. Y le dicen que quieren averiguar la potencia de ese motor. Entonces, con este dato, es muy importante determinar la potencia, pero no tienen la placa. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar el frame? El frame se determina de la siguiente manera. Yo tengo mi motor y tengo mi eje. Entonces, del punto centro del eje hacia la base hay una altura. Esa altura está expresada en milímetros.
Y esos milímetros, en este caso, son 80 milímetros. Con eso yo me voy a cualquier catálogo, sea web, Siemens, ABB, SIU, cualquier catálogo, yo busco IS 80 o carcasa IS 80 y automáticamente me manda a esta potencia, 0,75 kilowatts. Ahora lo vamos a ver más adelante. Tengo esa información, más adelante se la voy a mostrar. Pero ese es un dato muy importante que me sirve a mí para determinar la potencia del motor. ¿Ya? Después, ¿qué más tenemos? El amperaje a 220 y 380, el factor de potencia o el COSFI, 0,83, la altitud, 1000 metros sobre el nivel del mar. O sea, si yo quisiera que este motor trabaje, por ejemplo, en Puno, ya tengo que hacer un derrateo, ¿no? Porque en altura, toda máquina pierde potencia, ¿no? Entonces, los 3 kilowatts o los 0,75 kilowatts de esta placa, de repente en Cerro de Pasco ya no es 0,75, es menos, ¿no? Entonces yo tengo que aumentarle la potencia a mi motor para que ya en Cerro de Pasco me dé los 0,75, ¿no? Porque no me va a dar en altura la misma potencia. Entonces acá dice, 1000 metros sobre el nivel del mar es la máxima altura a la que puede trabajar este motor sin que pierda potencia. El aislamiento clase F es el más común. Es el más común dentro de la gama de motores. Es un aislamiento del cobre, que el cobre donde va el bobinado, ¿no? En el estator, es de clase F. El clase F me soporta hasta 155 grados centígrados, ¿no? El H hasta 180, ¿no? Entonces, la clase de aislamiento es este de acá. Entonces, yo viendo esta F, yo sé que mi motor hasta 155 grados centígrados me soporta. Tengo la velocidad 1410. Como es a 50 Hz, la velocidad del campo magnético es 1500 nada más. Si yo hago mi operación, velocidad síncrona es igual a 120 por 50 entre 4, pues mi velocidad síncrona va a ser 1500. 1500. A 60 Hz es 1800. Entonces acá me da una velocidad máxima del motor de 1410, ¿no? Como es un motor asíncrono, pues la diferencia de velocidades tiene que ser notoria. Después, ¿qué más tenemos? El modelo S1. S1 es digamos, la categoría de empleo. La categoría de empleo S1 es para trabajo constante. A ver, vamos a ver S1. Para servicio continuo es el S1. El S2 es para trabajos, servicio temporal o de corta duración. El S3, S4 y S5 es para servicio intermitente. ¿Y por qué es muy importante esto de acá, ese dato? Porque yo cuando compro un motor lo tengo que comprar de acuerdo a la aplicación que le voy a dar. Por ejemplo, este es para trabajo continuo, S1. Pero de repente yo lo estoy arrancando continuamente, ¿no? En un puente de grúa, por ejemplo. Lo arranco, lo apago, lo arranco y lo apago, lo arranco y lo apago, ¿no? Entonces, S1 ya no va a ser esa categoría. Para esa aplicación, yo necesito un servicio intermitente, ¿no? Que esté
prendiendo, apagando. ¿No? Es muy importante ese dato, porque así voy a, digamos, a cortar la vida útil de mi bobinado, ¿no? El principal, lo que tenemos que cuidar es el bobinado, ¿no? Es el bobinado. Después algunas placas llegan con esta conexión, ¿no? Una conexión delta para 220 voltios y una conexión estrella para 380. Bueno, en esta placa también llegan los rodamientos 6204 2Z. 2Z quiere decir que es obturado en ambos lados del rodamiento, ¿no? O sea, tienen sello metálico, ¿no? 6203 también va con sello metálico, 2Z. La descripción de todo esto que hemos visto está acá, datos de placa, ¿no? Amperaje, voltaje, velocidad, deslizamiento, factor de servicio. El factor de servicio en algunos motores es 15, ¿no? ¿No? Es un motor diseñado para funcionar a sus HP nominales. De placa de datos tiene un factor de servicio de 1. Esto significa que el motor puede funcionar únicamente en 100% de HP nominal. Algunas aplicaciones pueden requerir un motor que exceda los HP nominales. En estos casos, un motor con un factor de servicio de 1.15 puede ser especificado, ¿no? Entonces, es un plus que yo tengo ahí para sobrecargar mi máquina. Clase de aislamiento, hay estos tipos de aislamiento, A, B, F y el H. El F es el más común para motores de inducción. Y si yo requiero trabajarlo pues en un caldero, cerca de un caldero, cerca de un, ¿no? Entonces me opto por el H, ¿no? Va a soportar mayor temperatura ese bobinado. Entonces ahí tenemos esta tabla, ¿no? El clase H, 40 es lo especificado, 60, un margen de 60, y 5 grados adicionales que básicamente están dentro, en la parte más interna de la bobina, ¿no? Del bobinado, en la parte más que no tenemos acceso, ahí se generan estos 5 grados adicionales. Entonces, por eso es que se dice que este tiene hasta 105 grados, el clase A hasta 105. El clase F, 40, más 105, 145, más 10, 155 grados, ¿no? El H hasta 180. Son grados de aislamiento de la máquina. Después tenemos la eficiencia, ¿no? Toda máquina no es 100% eficiente, siempre va a haber pérdidas, ya sean pérdidas mecánicas o pérdidas eléctricas, ¿no? Las pérdidas mecánicas básicamente se manifiestan por rozamiento y las eléctricas por el efecto Joule o calentamiento, ¿no? Acá está la tabla que les mencionaba, ¿no? De los índices de protección, ¿no? El primero es contra cuerpos sólidos o el polvo, ¿no? 55, por ejemplo, protegido contra el polvo sin sedimentos perjudiciales. Y acá el 5, en lo que es agua, protegido contra el lanzamiento de agua en todas las direcciones, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, trabajar esto en la planta de Inca Kola, Coca-Cola, plantas de gaseosas, ¿no? Ahí al terminar la jornada, pues eh, todos los motores se tienen que manguerear, se les pasa agua a presión, ¿no? Entonces un 5.5 yo creo que no me serviría ahí, yo tengo que irme a un grado más elevado. Puedo optar por un 5.6, protegido contra el lanzamiento de agua similar a los golpes de mar. Entonces ahí sí me va a estar más protegido mi motor, ¿no? O sea, de acuerdo a la aplicación,
yo determino qué tipo de índice de protección le voy a dar. Acá está lo que les hacía mención, ¿no? Las dimensiones en milímetros. Acá tengo del punto centro de mi eje hasta la base es una altura, h. Vamos con esa altura h. Entro a esta tabla, h. Busco 80, acá está el 80. Y me voy a mi carcasa. Carcasa IS 80. ¿Sí? Ahora voy a otra tabla, ¿no? Carcasa IS 80 y me sale 0,75 kilowatts. Lo que habíamos visto en la placa. ¿Sí? O sea, es bastante importante saber determinar, por ejemplo, la potencia cuando un motor no tiene placa. Y este es el método para hacerlo, ¿no? Únicamente midiendo la distancia del punto centro del eje hacia su base. Listo. Entonces, ya lo que viene acá es conexión de motores. Cuando es de 6 terminales, yo lo puedo conectar o bien en delta o bien en estrella, ¿no? Un motor de 6 terminales, la relación de sus tensiones es raíz de 3. Por ejemplo, 220 por 1,73 me da 380 voltios. O sea, una tensión es 220 y la otra tensión es 380 voltios, ¿no? Y este es en la norma NEMA, va numerado del 1 al 6 y en el IEC por letras. Entonces acá, bueno, esto está... ¿Cómo es el seguimiento, ¿no? ¿Cómo es que yo logro codificar U1, B1, W1, ¿no? Termino con este U2, B2, BW2, ¿no? Es una manera muy simple de codificar, método horario. Vamos a pasar esto rápido porque si no nos gana el tiempo. ¿Ya? Esta es la conexión estrella. ¿Ya? Igual, ¿no? Acá se ve más claro. U1, método horario, B1, BW1. Ya las cabezas de las bobinas ya las agarré. Ahora viene el final de bobina. U2, B2, BW2. ¿Ya? O sea, si yo sigo ese método, hasta lo puedo aplicar para motores de 12 terminales. Y es bastante fácil de realizarlo, ¿no? Ahora, cuando tengo motores de 12, la norma NEMA me dice que es igual por los números y la norma IS por letras. Y acá ya tengo dos bobinas por fase. Mi fase A, mi fase B y mi fase C. La dirección del flujo magnético, 1. Acá en esta bobina, ya esta es la fase A, acá iría el número 2. Ahí va el número 2, acá iría el número 3. 3. Termino acá, acá iría el número 4. 4. Termino acá, acá iría el 5. 5. Y termino, perdón, 4, 5. Acá, en esta bobina roja que va con el 6, termina el número 6. Y continúo, ¿no? Acá el 7, acá el 8, acá el 9, acá el 10, acá el 11 y acá el 12. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. 7, 8, 9,
10, 11 y 12. Ahora, para yo hacer un delta simple, ¿no? O un delta, digamos, en serie, simplemente tengo que unir 1 con 12, línea R, 2 con 10 y 3 con 11, línea T. Luego unir 4, 7, 5, 8, 6, 9. ¿No? Es un método de conexión para no olvidarse, ¿no? Uno, cuando está abocado a un trabajo, ya estas cositas a veces uno se olvida. ¿Ya? Este es cuando es estrella, perdón, este triángulo paralelo, igual la misma, y el estrella serie, ¿no? El estrella serie. Acá también el método horario, 1, 2, 3, continúa acá, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ves que se va cerrando, 10, 11 y 12. ¿Mm? Es un método bastante sencillo, bastante fácil para poder codificar un motor. Este ya es la estrella paralela. Entonces vamos ahora sí a entrar a lo que es el mantenimiento. Nos queda poco tiempo, pero vamos a abarcar lo que es el mantenimiento. Ya, a un motor, básicamente, ¿qué es lo que se le hace en lo que es mantenimiento? Básicamente, se le hace su megado, ¿no? Yo he trabajado en empresas y ¿qué es lo que se le hace? ¿No? Megado, cambio de rodamientos y se acabó. Dejo de contar, ¿no? Algunas veces se le hace también el balance resistivo, ¿no? Pero un motor necesita mucho más que eso, ¿no? Acá vamos a pasarlo, ¿ya? Según estos estudios que han hecho los de la IEEE, la mayor incidencia de fallas en un motor viene en los rodamientos. Luego, el porcentaje más alto se ve en el estator, ¿ya? En el estator y el rodamiento son las causas más graves, digamos, de las fallas en una máquina, de un motor. En el rodamiento, bueno, podemos hablar de qué, de un mal montaje, un mal alineamiento, que puede traer consigo vibración y el deterioro o cortar la vida útil de mi rodamiento. En el estator es totalmente diferente. Al estator se le tienen que realizar, hay 3 pruebas básicas y 2 pruebas que son bastante, que pueden llevarme a mí a salvar un motor de un fallo inminente, ¿no? Porque las 3 primeras fallas no se detectan, no se detectan con un simple multímetro ni con un megómetro, ¿no? Se detecta con otro tipo de equipos. Entonces vamos a ver en qué consiste esto. Bueno, ya este es el mantenimiento, conjunto de actividades. Existen estos tipos de mantenimiento correctivo, ¿no? Vamos a hablar también de lo que es estos tipos de mantenimiento. El correctivo es el que no deseamos porque es cuando ya la máquina falla, perdón, cuando la máquina falla y todo el mundo corre, ¿no? Y la máquina en una empresa no debe fallar, ¿no? No debe fallar. El correctivo ya puede darse también en equipos que no son de vital importancia dentro de un proceso productivo, ¿no? Entonces, para la máquina y, bueno, no tengo ningún apuro, ningún apremio en solucionar el problema, ¿no? Ese es cuando la falla ya ocurrió.
El preventivo es cuando le toca, ¿no? Eso está establecido por un cronograma, ¿no? Donde se le hace un seguimiento y cambios, digamos, aprietes, eh, cambios menores, ¿no? Por ejemplo, cambio de filtros, cambio de aceite, ¿no? Cambios así que no son de mucha importancia, pero que me conservan la máquina eh, un, un periodo de tiempo bastante considerable. Después tenemos el predictivo, donde es un mantenimiento que se hace básicamente siguiendo el comportamiento de la máquina, ¿no? Cómo está trabajando la máquina, cómo es que se va comportando la máquina en el tiempo, ¿no? De acuerdo a eso, se coordina, digamos, con la parte de producción para un mantenimiento ya establecido, ¿no? Pero es un seguimiento, se le hace un seguimiento. Por eso dice cómo está funcionando, o sea, se le hace un seguimiento en el tiempo, ¿no? Acá el personal tiene que estar preparado, tiene que estar capacitado, porque se utilizan instrumentos o equipos de medición que no normalmente se pueden ver, ¿no? Como cámaras termográficas, como, eh, digamos, alineadores, láser. eh, También tenemos el análisis vibracional, ¿no? Entonces, eh, el técnico tiene que estar capacitado para poder desarrollar ese tipo de actividades. Muy bien, entonces el detectivo, o sea, viene a ser por qué se detuvo la falla, ¿no? Es un análisis ya un poco más profundo, averiguar el por qué se detuvo el por qué sucedió el problema y analizarlo, ¿no? Ese es un tipo de mantenimiento, también el análisis de la falla. Y el mejorativo cuando se hacen modificaciones. Entonces ahí describo cada uno de los mantenimientos. El preventivo es aquel que se hace mediante un programa de actividades, revisión o lubricación, previamente establecido. O sea, hay un cronograma para yo guiarme de este mantenimiento. El predictivo, ¿no? Es el que se realiza, digamos, acá vemos cámaras termográficas y un analizador de vibración, ¿no? Estos equipos pueden ser bastante costosos, por lo cual se requiere de un entrenamiento previo al técnico. Y el correctivo es, como le decía, el que no se quiere llegar, ¿no? Es aquel por ejemplo, ahí vemos en la toma 4 personas para solucionar un problema, ¿no? Las etapas por seguir cuando se presenta un problema de mantenimiento correctivo puede ser la siguiente, ¿no? Identificar el problema, sus causas, estudiar las diferentes alternativas, pero acá lo que se quiere en un mantenimiento correctivo, como en este caso que estamos viendo, es solucionar el problema lo más rápido posible para que siga la producción, ¿no? Pruebas en motores eléctricos, análisis estático, ¿no? Vamos a verlo rápidamente esto, ¿no? Existe, como le decían, 5 pruebas. Y estas pruebas son bastante importantes que se le hacen al estator de un motor eléctrico. La primera prueba es la prueba de balance resistivo, llamado también método Kelvin, ¿ya? Entonces yo acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Comprobar el balance, o sea, cómo están las resistencias, ¿no? De cada una de las fases, ¿no? No puede ser de que yo encuentre, por ejemplo, una resistencia de una fase A que mida 2 ohmios, por decir, y una que mida 0,5 ohmios en la fase B, ¿no? Ahí ya hay un desbalance notorio que va a traer consigo problemas, va a traer consigo problemas, ¿no? Va a haber un desbalance en corrientes, una bobina va a calentar más que la otra. Entonces, para eso yo tengo que hacer mi balance resistivo. Estas pruebas que se hacen son de carácter
¿cómo lo podemos llamar? De carácter eliminatorio, ¿no? O sea, si no pasa la primera prueba, automáticamente ese motor no, no valdría la pena seguir con las pruebas, porque si yo veo de que el balance resistivo no está de acuerdo a las normas establecidas, pues entonces definitivamente se rebobina, ¿no? Viene el aislamiento o el megado, que está respaldado por la IEEE 43. Viene la prueba del índice de polarización o absorción, también respaldado por la IEEE 43. La prueba de Hypot, la prueba de Hypot, respaldado por la IEEE 95. Y la prueba Source o de impulso, que es la IEEE 52. ¿No? Vamos a describir cada una de ellas así rápidamente. La prueba de balance resistivo, bueno, yo tengo que tener un patrón. Tengo que tener algo con qué lo voy a comparar. De repente, cuando me vendieron el motor, me vendieron con sus características técnicas. Entonces yo tengo ese dato. Si no lo tuviera, pues entonces, desde el primer momento que yo hago esta prueba, llevo un control, una data, ¿no? Para llevarlo en el tiempo, cómo va el comportamiento de mi resistencia. Luego viene la resistencia de aislamiento. La resistencia de aislamiento o megado, ¿no? Se realiza al bobinado, ya sea entre fases o a masa. El tiempo establecido para esta prueba es de 1 minuto, ¿no? Y después los valores que se obtienen se tienen que corregir a 40 grados, ¿no? Eso lo especifica la normativa, que hay que corregirlo a 40 grados. La tercera prueba es la prueba del índice de polarización o índice de absorción. Ambas pruebas me detectan lo mismo, humedad en la máquina, ¿no? Pero cuando se hace la prueba de polarización y cuando se hace la prueba de absorción, ¿no? Se hace una de ellas, no se hacen las dos, ¿no? Entonces, para motores, digamos, hasta los 100 HP, la prueba de polarización es la indicada. Otro dato que yo puedo tener es si la medición que yo estoy haciendo al minuto sobrepasa los 5000 megaohmios, entonces esta prueba de polarización ya no sirve. Tendría que hacer la de absorción, ¿no? La prueba de Hypot o prueba de voltajes por paso es una prueba, estas dos últimas pruebas se realizan con ya equipos más sofisticados. O sea, las tres primeras yo la puedo realizar tranquilamente con mi multímetro, esta de acá, y esta con mi megómetro que nunca falta en una empresa. Pero esta de acá, la prueba de Hypot y la prueba Surge, la tengo que realizar ya con un equipo como estos, ¿no? Este es el Baker DX de la marca SKF, ¿ya? Este equipo me realiza en realidad las 5 pruebas, pero mayor énfasis se le da a estas dos últimas, ¿no? Esta de acá me detecta el comportamiento, o sea, la resistencia de aislamiento a masa, y esta de acá, la prueba Surge o la prueba de impulso, es la prueba que me va a prevenir posibles cortocircuitos entre espiras, ¿ya? Yo creo que ya estoy en el tiempo. Vamos a verlo rápidamente esto porque es muy importante que ustedes que están en el campo laboral se instruyan de lo que es esta, ¿no? La prueba resistiva, prueba de bobinado. ¿Qué cosa me detecta? Normalmente se hace con este equipo, ¿ya? Es un equipo que se llama micromímetro, ¿ya? Es muy importante hacerlo con este instrumento, microomímetro, ¿ya? Es mucho más preciso. ¿Por qué? Porque un multitester, yo tengo mi multitester y tengo mi resistencia, ¿no? Pongo mi punta de prueba, En el multitester, ¿qué cosa es lo que me va a leer?
me va a leer la resistencia y la resistencia del cable, ¿no? O sea, si yo quiero valores exactos para llevar un control de mi máquina, pues entonces no me conviene trabajar con un multitester. Me conviene trabajar con un micromímetro, que este micromímetro tiene una fuente de corriente que va a asumir esta resistencia, ¿ya? Y me va a medir únicamente la resistencia del bobinado. Ya, vamos a pasar rápidamente esto. Ya le hablé de normas también, entonces me dice que esa diferencia o ese desbalance resistivo puede ser de 1% para motores nuevos, 3% para motores reparados y de 5 al 10% para motores en servicio. La prueba de aislamiento, ¿no? Acá me dice que se tiene que aplicar por 1 minuto y corregirla a 40 grados, ¿no? Lo mínimo establecido es de 100 megaohmios. Antes se usaba esta fórmula de 1 kilovoltio más 1. Hoy en día normalmente se utiliza esta fórmula de acá. 100 megaohmios es lo mínimo establecido por normativa para decir de que mi aislamiento está en buenas condiciones. Esta es una medida de aislamiento superficial, ¿ya? Superficial, no es una medida de aislamiento como la hacen las otras dos últimas pruebas que llevan más profundamente. ¿Ya? ¿Por qué se hace esa corrección? ¿No? Ustedes se preguntarán por qué se hace esa corrección a 40 grados. ¿No? ¿Por qué se hace esa corrección a 40 grados? Acá tengo una tabla que, por ejemplo, me dice el por qué, ¿no? En la fecha 5 del 2 del 2015, mi valor fue 1584. Perfecto. Al 7 del 15, 2 meses después, bajó. El 14 del 2 volvió a subir. Esto no puede estar ocurriendo, pues, ¿no? O baja o sube, pero no puede estar subiendo y bajando. Entonces, ¿esto me trae confusión? Me va a traer a confusión. Pero si yo hago mi corrección, ¿no? Esa temperatura a la que se midió esta resistencia fue 42 grados allá. Entonces mi factor de compensación es 0,15. Entonces este valor es el que yo tengo que guardar en mi data, 1819. Acá lo hice a 48 grados centígrados. El factor de corrección es 1,74. Ajá, 1785. Y vemos de que va bajando. Entonces mi control es más eficiente, ¿ya? Mi control es más eficiente si yo lo corrijo, porque ustedes saben de que por temperatura la resistencia tiene variación, ¿no? Entonces es importante corregirlo. Ahora, ¿qué valores voy a suministrar al bobinado? ¿No? Me dice de que si este es el voltaje de placa, si mi motor es de, por ejemplo, 480 voltios, es menor a 1000, yo tengo que aplicarle únicamente 500 voltios. Si mi motor está entre 1000 y 2500, pues puedo optar por 1000 voltios. Y así sucesivamente, ¿no? Este es el voltaje que yo le aplico con el megómetro y este es mi voltaje de placa característica, ¿no? Eso está respaldado por la IEEE 43. Todo lo que es aislamiento es IEEE 43. ¿No? Entonces acá me dice lo que puedo y lo que no puedo detectar. El índice de polarización, ya para terminar, el índice de polarización, por ejemplo, acá me da esta fórmula. El valor medido a los 10 minutos entre el valor medido al minuto, ¿no? Y yo tengo una tabla, ¿no? Tengo la tabla de que esa razón tiene que estar entre 2 y 4 para considerar que mi motor está en buenas condiciones, ¿sí? Entonces esa relación me tiene que salir el valor que yo mido
al minuto, ¿no? Y el valor que mido a los 10 minutos. Esta prueba de índice de polarización se hace a los 10 minutos. O sea, tengo que hacer mediciones continuamente, minuto a minuto, y llegar a los 10 minutos. Luego lo divido 10 minutos entre minutos. Y el valor óptimo es de 2 a 4. ¿Y para qué yo hago minuto a minuto? Para hallar una curva así, ¿no? La curva ascendente quiere decir que mi máquina está en óptimas condiciones. Si la curva me sale achatada, pues entonces quiere decir de que esa máquina está humedecida, ¿ya? El índice de absorción es la relación entre 3 minutos y 30 segundos. Es mucho menor el tiempo, ¿ya? Es mucho menor el tiempo. Y acá hay otros valores. Me dice que para un valor que considera lo bueno, tiene que estar entre 1.4 y 1.6. ¿Ya? Y para terminar, la prueba de Hypot y la prueba Surge se hacen de acuerdo a esta gráfica, ¿no? Esta es la curva de vida de aislamiento de un motor. Esto que ustedes ven acá, estas líneas, son voltajes transitorios, ¿no? Los voltajes transitorios suelen ocurrir cuando yo prendo o apago una máquina o arranco un variador de velocidad, aparecen estos transitorios, ¿no? Son voltajes de alta magnitud, ¿ya? Entonces, estos voltajes se saca un promedio de 2 veces el voltaje más 1000. ¿Ya? Así rápidamente nomás lo voy a explicar. 2 veces el voltaje más 1000. O sea, si yo tengo una máquina que trabaja a 380, 2 por 380 más 1000. ¿Ya? ¿Son cuánto? 380 por 2, o 440. 880 más 1000, 1880, para redondearlo. 1880 voltios. Pues a ese nivel de tensión, es que este equipo que les mostré es capaz de inyectar al bobinado. Este equipo. 1880 voltios hasta más, dependiendo la capacidad del motor. ¿Y qué logramos con eso? Logramos, por ejemplo, acá dice, ¿no? El cobre a tierra, 28.400 voltios. Ustedes saben de que cuando se bobina un motor, pues tiene muchos componentes aislantes, ¿no? Esos componentes aislantes aproximadamente suman 28.400 voltios. Entonces, conforme va aumentando la vida útil, o sea, el tiempo, mi aislamiento se va degradando. Mi aislamiento se degrada hasta llegar a un valor que es el voltaje del transitorio. En este voltaje transitorio, si justamente aparece un transitorio y mi aislamiento está por acá, pues aparece acá un arco eléctrico. Si yo sigo, el aislamiento se sigue degradando y ya acá aparece un cortocircuito, un corto. ¿Ya? Entonces, cuando yo pruebo mi motor, pruebo mi aislamiento, bueno, me sale un valor elevado, yo pienso de que está bien, pero no lo estoy comprobando con un voltaje transitorio, ¿ya? Ese voltaje transitorio se puede presentar en cualquier momento y yo no sé en qué valor está mi aislamiento respecto a todos los componentes de mi bobinado que lleva internamente, ¿no? Entonces ese es el procedimiento para esta escalonada. El Hypot se hace escalonadamente, o sea, tengo que ir aumentando. Si va a 1880, lo llevo a 2000, 500 voltios voy aumentando, ¿no? Y la prueba de Surge, que es la prueba más importante porque es la que me detecta el cortocircuito entre espiras, esta de acá, ¿no?
esta es la prueba más importante, porque no hay ningún instrumento que me lo detecte esta prueba, ¿no? Este es el único instrumento, o de repente hay otros instrumentos que lo pueden detectar, otros equipos, ¿no? Pero este es el corto que existe entre bobina y bobina, que no lo detecta, digamos, un, un megómetro, ¿no? Este es el procedimiento y esta es la imagen que me sale, ¿no? La imagen. El high pod del motor 1 tiene que salir con este valor en verde, que es la corriente de fuga, ¿no? La corriente de fuga me sale, digamos, linealmente, está perfecto. Acá me sale una curva muy deforme, pues este motor no está lineal y necesita mantenimiento, ¿no? La prueba Surge no es escalonadamente, sino de un solo impulso. Yo llevo el valor hasta 1880 RPM. Si aparece falla, pues inmediatamente va a parar la prueba, ¿ya? Y todavía tenemos para hablar más sobre el mantenimiento, ¿no? Sobre desgastes al eje, proceso de mecanizado, la verificación de etapas, el montaje de rodamientos, pero ya creo que nos hemos pasado el tiempo y no quiero interferir con, con lo que ustedes ya hayan tenido planificado. Muy bien, entonces, no sé si hay algunas preguntas para poder Profesor, ¿le parece si comparto yo el tema comercial y Ya, posterior a perfecto. ello para finalizar, ya finalizamos con el tema de las consultas o preguntas que tengamos? ¿Sí? Ok, ok, ok. Perfecto. A ver. ¿Me confirma, profesor, si se puede visualizar? Profesor, ¿me confirma si se puede visualizar, por favor? Sí, ¿me escuchan? Sí, sí se puede, Sí, sí se puede perfecto, visualizar. profesor. Gracias. ¿De qué? Bien, continuando con la exposición de esta masterclass, agradecemos al profesor por lo que nos ha explicado, tal cual. Este masterclass ha sido auspiciado por nuestro programa integral, que es Mantenimiento Eléctrico Industrial. Este programa integral está preparado para que ustedes puedan desarrollar técnicas que les va a permitir ejecutar el mantenimiento de las diferentes máquinas e instalaciones eléctricas más comunes e importantes de la industria, aplicando mantenimiento predictivo y preventivo para el mejoramiento de la confiabilidad de los sistemas eléctricos. Tal cual se ha mencionado, está dividido por 3 módulos. El primer módulo es mantenimiento eléctrico con un total de 50 horas. El siguiente módulo es mantenimiento de instalaciones y máquinas eléctricas con 50 horas. Y lo otro, por último, es mantenimiento de equipos electromecánicos, también con un total de 50 horas. El total del programa integral es de 150 horas. ¿Cuándo estamos iniciando? Nosotros estamos iniciando el 12 de octubre. El programa está durando 4 meses. Estaríamos finalizando el 4 de febrero del siguiente año. El horario que se ha establecido en esta nueva modalidad, que es semipresencial, serían los días miércoles de 6:50 a 9:20, que sería la parte teórica online desde nuestra plataforma Cisco Webex, y en el caso del tema práctico, si es de manera presencial, que se dictarían los días sábados de 8 a 1:50. En el tema de inversión, ¿cuánto les está costando?
al contado, el programa te está costando 3.970, o también se les da la opción de que ustedes lo puedan fraccionar en cuotas. En cuotas serían 4 cuotas de 1.045. En este caso, a cada uno de ustedes, por haber participado a nuestro Masterclass el día de hoy, ustedes estarían adquiriendo un descuento. La inversión exclusiva para ustedes sería el contado de 3.573, o también se les da esta opción de poderlo financiar en cuotas, que serían 4 cuotas de 940,50. Este descuento solamente estaría siendo válido para ustedes que han podido conectarse al Masterclass hasta este viernes. En este caso, para aquellos interesados que desean inscribirse o tendrían alguna consulta adicional, lo pueden hacer a mi correo, que es jromanía@texub.edu.pe, o me podrían llamar o escribir por WhatsApp al número 94 50 44 55 6. Bien, a ver, profesor, revisemos si tenemos algunas preguntas que sí lo he visto. Tenemos una pregunta de Anthony Zavala, que nos consulta cuánto es el derrateo por altura. Profesor, ¿me escucha? Profesor. Sí, sí, sí. ¿Ahora me escuchas? Sí, sí le logro escuchar. Ya, Le consultaba sobre la pregunta de Anthony Zavala, que nos consulta cuánto es el derrateo por altura. ya. El derrateo por altura básicamente va a depender a la altura que uno quiera llevar el equipo, ¿no? Por ejemplo, si es 2000 metros sobre el nivel del mar, es un coeficiente por el que se le tiene que multiplicar. Si sube esa altura a 3000, es ya otro el coeficiente, ¿no? Hay tablas que especifican básicamente, dependiendo de la altura, cuál es lo que se le tiene que multiplicar, ¿no? O sea, el factor de corrección. Es básicamente por la altura. No, no es que a una determinada altura se le tiene que multiplicar una constante, ¿no? Una constante. O sea, va a depender de la altura que se lleve el equipo. Tenemos una siguiente consulta de Daniel, que consulta sobre cuál es el ajuste para el diámetro exterior de la tapa donde se aloja el rodamiento de número 6314C3. ¿Cuál es el ajuste para la tapa, ¿no? La tapa, ya, mira. Eh, cuando se tiene un rodamiento con la sigla C3, ¿no? Ya ese rodamiento tiene un juego interno, mayor al normal. Quiere decir que cuando este motor, por A o B motivos, caliente, eso se va a expander, se expande. Entonces el rodamiento va a girar normalmente. Ahora, el ajuste que se le tiene que dar, bueno, eso tendríamos que verlo en la tabla, qué tipo de ajuste se le tiene que dar a ese rodamiento, ¿no? En SKF, en el catálogo de operación y mantenimiento, o en el catálogo general, aparecen todas esas tablas, ¿no? Si gustan, la puedo yo compartir para que las tengan eh, y puedan determinar, de acuerdo al rodamiento, ¿no? El ajuste o tolerancia que debe tener con la tapa. Tenemos, profesor, otra consulta de Paul Eric Guevara, que nos comenta cómo saber qué tipo de conexión realizar como a un motor sin placa. Ah, ya, ¿qué tipo de conexión? Ya, como le decía, es fácil determinar cuando yo tengo un motor, cuando yo tengo un motor que no tiene placa y tiene 6 terminales, pues ese motor definitivamente la relación de las tensiones es raíz de 3. O sea, yo puedo asumir 220, 380, ¿no? Eh,
un motor de 9 terminales, la relación de tensiones es el doble. Puede ser 220, 440. Cuando yo tengo 12 terminales, pues ahí puedo yo conectarlo en cualquier conexión. Para la conexión doble triángulo es 220 voltios. Para la conexión doble estrella, 380. Para la conexión triángulo serie o triángulo simple, 440. Y para la estrella simple, 760 voltios, ¿no? Entonces, si no tiene placa, porque en muchos motores, no como el que hemos visto, marca web, que aparece, ¿no? Aparece el tipo de conexión, pero si no lo tuviéramos y únicamente tuviéramos los cables, pues podríamos hacer tranquilamente la conexión, si es que están codificados. Si es que están codificados. Si no, tendríamos que asumir la codificación, ¿no? Ir buscando principio y final de bobinas. Esto es también muy sencillo de realizar con el método de la polaridad. Tenemos una siguiente consulta. ¿Nos enseñarán presencialmente a hacer las pruebas con el micro... ¿Omímetro? Sí, correcto. Con el micromímetro, por supuesto. Tenemos nosotros micromímetros acá en el campus y justamente están para eso, ¿no? Para hacer las pruebas que son necesarias, tanto a motores como a generadores, ¿no? Si nosotros vamos a ver más adelante lo que es también lo que es este grupo electrógeno, vamos a ver generadores también, ¿no? Entonces a los generadores también se le hacen esas pruebas. No, sí, de todas maneras tenemos ese equipo que hemos visto, el SKF, el Baker DX, también lo tenemos acá en el campus, y justamente es para eso, ¿no? Para hacer la demostración de cómo uno puede pensar de que un motor está en óptimas condiciones, pero con ese equipo saltan las fallas que si no se dan un mantenimiento predictivo, ¿no? O una corrección inmediata, pues a lo largo del tiempo va a fallar de todas maneras. Bien, tenemos por último, profesor, la siguiente consulta sobre, en ocasiones, al megar una bobina de un motor IP 9.9, ¿sería un tema de mal contacto o sería indicio de algo? Perdón, no he IP, captado. a ver, le repito, en ocasiones, al mergar una bobina de un motor, el IP igual 9.9, ¿sería un tema de mal contacto o sería indicio de algo? A ver, estoy buscando la pregunta acá, no sé si estará acá, Es porque la no. última pregunta de Josué James Robladillo. Ya. En ocasiones, al megar una bobina de un motor, el IP 9.9, el índice de polarización es igual a 9.9. ¿Sería un tema de mal contacto o sería un indicio de algo? Ya. Como habíamos mencionado, si se hace esta prueba del índice de polarización, el valor normal que se puede detectar y que me da un indicio de que mi motor está en buenas condiciones es de 2 a 4. ¿Ya? Si yo obtengo ese valor de IP de 9.9, quiere decir de que puede ser un mal contacto, como tú mismo lo mencionas, o puede ser de que mi bobinado esté muy reseco, porque acuérdense de que el índice de polarización me detecta el grado de humedad de la máquina. De repente ese bobinado está ya muy reseco y me marca un valor elevadísimo, ¿no? Puede ser indicio de que ese bobinado ya esté allá
para rebobinar, ¿no? Para rebobinado. Por último, profesor, para poder ya finalizar, tenemos la consulta de Pablo Ángel. ¿Cuáles son los valores permisibles por vibración global del motor? Valores de vibración. Sí, valores permisibles por vibración global. A ver, ese dato no lo tengo a la mano ahorita. Pasemos, No, sino con la no lo consulta de tendría. Daniel, que nos consulta acerca de quisiera saber cuál es el torque adecuado para las tapas. El torque, bueno, el torque va a depender mucho del perno, ¿no? El perno de ajuste que se le da, por ejemplo, si yo trabajo con torquímetro, el torquímetro tiene que estar ajustado de acuerdo al perno que yo voy a hacer el apriete, ¿no? Entonces, va a depender del perno que yo esté apretando para yo poder dimensionar el torque de apriete. Bien, profesor, habiendo respondido todas las preguntas, agradecemos a cada uno de los participantes por haberse conectado a nuestro Masterclass. Recuerden que nuestro programa está iniciando este 12 de octubre. Es la última ejecución que tenemos para este año en esta modalidad semipresencial, donde ustedes, en el caso teórico que va a ser online, ustedes van a poder interactuar con los docentes. Son clases en vivo y a la vez también quedan grabadas para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Pueden realizar las consultas que tengan en clase y posterior a ello lo ejecutan de manera práctica en las instalaciones de TechSoup, que está ubicado en Santa Anita. Igual el día de mañana yo les estaría compartiendo la información de nuestra masterclass del día de hoy, de este video grabado, para que ustedes puedan revisar si se les ha quedado alguna duda. Les voy a compartir el temario y si en este caso ustedes desean sumarse a este inicio, se puede contactar conmigo al número 94 50 44 55 6. Gracias por su participación. Profesor, ¿alguna última invitación de parte de usted hacia los asistentes, por favor? Claro, bueno, primeramente agradecerle el interés que tienen por estas clases así que brinda la institución. Y bueno, no me queda más que decirle que los esperamos acá en el campus para desarrollar todo lo que hemos podido ver en este módulo. Muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Que tengan muy buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego.